tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Todos han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad y todos y cada uno de ellos han tenido relación con Galicia. Pero lo cierto es que esa relación no la conoce todo el mundo ni ha sido suficientemente explicada. Hoy en Vía V nos detenemos en un puñado de biografías extraordinarias que dan una dimensión nueva al hecho de ser gallego. Ni genovés, ni portugués, ni catalán, Cristóbal Colón era gallego. Su casa natal estaba en Porto Santo, en la localidad pontevedresa de Pollo, aunque su origen no está exenta de polémica. Ningún personaje histórico ha sido tan controvertido como Cristóbal Colón. Una controversia a la que el propio descubridor no fue ajeno y que, de hecho, él mismo alentó, ocultando voluntariamente su pasado. A lo largo de los años, las pruebas y documentación que pretenden comprobar su origen se multiplican. Colón bautizaría con nombres de las Rías Baixas a cerca de 200 lugares del Caribe. Su apellido, además, era único en la época. No existía en Italia ni en Portugal, pero sí hay mención a la familia Colón en la Basílica de Santa María, en Pontevedra. Tampoco sería probable que el genovés Colón no supiese hablar ni una palabra de su idioma, el italiano. En sus cartas el navegante utilizaba vocábulos y expresiones tan gallegas como cativo, vento o fame. La lengua de Colón, la que utilizaba Colón, en su diario de navegación, en sus cartas, etcétera, etcétera, era un gallego portugués. Ya no solamente son los giros y las formas de hablar, sino que hace denominaciones muy típicas de Galicia, ¿no? El hablar que hay un sol ao espeto, que es una cosa pues muy gallega, ¿no? O hablar de una piedra en el mar, que es como una moa. Pero ¿por qué escondía Colón su origen? Es la pregunta que se ha hecho durante siglos y cada vez son más los historiadores que apuntan a un cambio de personalidad. Detrás de Colón se escondía el noble de Sotomayor, Pedro Madruga. Apoyó el bando perdedor en la Guerra de Sucesión de Castilla y quedó en muy mala posición. Así que decidió viajar a Portugal para pedirle perdón a la reina Isabel y trasladarle su proyecto de emprender una aventura marítima descubridora. Pero quedaba un asunto importante por resolver. Los reyes no pueden permitir que la rebeldía del ahora sumiso noble quede sin castigo. Ya nadie se acordaba de Pedro Álvarez de Sotomayor, Pedro Madruga. En adelante pasaría a llamarse Cristóbal Colón, de incierto origen foráneo genovés, tierra de navegantes y marinos, donde no tendría un pasado, ni una familia, ni incómodas preguntas que responder. Pedro Madruga muere oficialmente en 1486 sin dejar rastro, cadáver o tumba, y al mismo tiempo aparece en la historia un misterioso navegante genovés que no habla ni escribe italiano, pero que sí se codea con la nobleza portuguesa y castellana. El 20 de mayo de 1506 muere Cristóbal Colón, el gallego que cambió la historia del mundo y que igualmente fue capaz de cambiar la suya propia, reinventándose después de múltiples naufragios. Fue enterrado en la misma capilla donde yacían los restos mortales de su padre, el gallego Fernán Eanes de Sotomayor. Simón Bolívar, Simón. Quien lideró las campañas militares que dieron la independencia a Venezuela, Colombia y Ecuador es invocado frecuentemente en el régimen chavista. Aunque se nombra a menudo, pocos conocen el origen gallego de Simón Bolívar, a quien muchos denominan el Libertador. Simón Bolívar, Simón. Dos casas mantenían vivos los orígenes gallegos del Libertador. Por una parte, el Pazo de Pelea del mismo nombre en la parroquia del Viña, ayuntamiento de A Coruña, y por otra el Pazo de Mondoi, en el barrio del mismo nombre, Oza dos Ríos. Los antepasados de Bolívar proceden no solo del País Vasco, origen que sí reconocen la mayoría de sus biógrafos, sino también de la provincia de A Coruña. El Pazo de Penarredonda ya no existe. A finales del siglo XVIII, la familia Bolívar intentó reclamar esa herencia sin éxito. Se dice que esta pérdida es el origen del antiespañolismo que llevó a Bolívar a su pueblo. El padre del Libertador, Juan Vicente, marchó hacia Coruña en 1775 para reivindicar ante la audiencia en su pueblo. Entre los
Razo de Peñarredonda, pero el juicio le fue adverso y se volvió a Venezuela. Fruto de la pérdida de estos derechos en la herencia gallega, el padre del Libertador pone en duda la autoridad española y sus historias. Sus admiradores levantaron este monumento en A Coruña en memoria del Libertador ante la imposibilidad de conservar el Pazo de Peñarredonda, un pazo que visitó el propio Bolívar acompañado de su esposa española durante su luna de miel a principios del siglo XIX, buscando con orígenes. La avenida, también conocida como Alfonso Molina, nos conduce al lugar de Gallega de Bolívar, donde el matrimonio de Simón Bolívar y María Teresa del Toro pasó en 1801 sus primeros días de casados antes de embarcarse hacia América. La esposa falleció 2 años después. Fue enterrada en la capilla de la Santísima Trinidad en la Catedral de Caracas, una capilla que construyeron los antepasados de Bolívar en 1689, llegados a América e inspirados por la devoción que llevaban desde Galicia por la Santísima Trinidad. Cuando a Fidel Castro le iban a hacer el documento del Partido Comunista Cubano, tenían que poner hijo de terrateniente. No le gustaba esa descripción ni para él como hijo ni para su padre. Entonces se le ocurrió: póngame nieto de campesinos pobres. La conexión gallega de Fidel Castro está en este hombre, su padre, Ángel Castro Argiz. Y el símbolo de esa conexión gallega está en esta casa de Láncara. En esta casa, en 1875, nació Ángel Castro Argiz, gallego que emigró a Cuba, donde plantó árboles que aún florecen. A Cuba se fue Ángel Castro I por 1.600 pesetas, el dinero que le pagaron para que sustituyera a un joven de Ferrol español. Llegó para impedir la liberación de la isla. Volvió a Láncara con la repatriación de militares y civiles, pero pronto regresó a la que denominaba la Isla de los Asombros, donde se casó 2 veces. Abrió una fonda al más puro estilo de taberna gallega y poco a poco se convirtió en uno de los hombres más ricos de Mallarí. Fidel Castro nació en una casa de estilo gallego. En sus bajos tenían el gallinero, conejeras y cuadras para otros animales, y todavía podían meter dentro las vacas. Unas vacas que tenían nombre y que llevaban casi siempre nombres gallegos. Estaban la Garrida, la Toura, la Cachorra. Y por su padre llegó Fidel a Galicia aquel 27 de julio de 1992, con Manuel Fraga como anfitrión y amigo. En Láncara fue recibido al ritmo de la muñeira de chantada y de bongos caribeños. Un comandante emocionado que acarició una y otra vez el tejado de la casa Casi Pajar, donde nació su padre. Pulpo, empanadas, sardinas a la brasa y ribeiro. No faltaron familiares, baños de masas y hasta una queimada. Cuando el presidente gallego preparó la queimada, salpicó una gota de aguardiente ardiendo en la cara de Fidel. Lo quemó un poco. El médico poniéndole la pócima y Fidel habla que te habla, ganando esta batalla al mismísimo Fraga. No era la primera vez que el presidente de la Xunta preparaba una queimada para Fidel Castro. Ya lo había hecho en su visita a Cuba un año antes. No hay peligro de explosión, ¿verdad? No, eso me preguntaron una vez y no pasó nada. Afirman que tiene por objeto espantar a los malos espíritus. Yo creo que los espíritus son todos buenos y por algo, cuando hablamos de una meiga, pues es la expresión que utilizamos para decir que una mujer es muy bella, decimos que es una mujer meiga. De modo meiga es bruja. Voy a probar para ver si está caliente o no, nada más. Está caliente, pero no un tropo. Allí también jugaron al dominó. En La Habana ganó Fidel, en Láncara ganó Fraga. Y en Cuba sigue la cocina del abuelo de Fidel con la areira incluida. Fidel Castro presume de que allí es capaz de hacer un buen cocido gallego.